Peter se inclinó y examinó la rana. Estaba muerta. Yacía entre los guijarros al borde del arroyo. Sus largas piernas estaban rígidas y violentamente separadas. ¿Quién puede querer hacerle daño a una criatura así?, murmuró Peter. Pobre animalito. Peter no era muy perspicaz, tenía 18 años, pero su cerebro funcionaba como el de un niño. Sin embargo, sabía que la rana había sido estrangulada, cruel y alevosamente, por una o por varias personas desconocidas. Temblando, colocó cautamente un dedo en el brillante alambre que rodeaba el cuello del anfibio. La carne fría le produjo un estremecimiento en la muñeca que casi le llegó hasta el codo. ¿Quién pudo haberle hecho daño a este pobre animalito?, repitió, perplejo y asombrado. No quiso detenerse más contemplando el pequeño y patético cadáver. Estaba anocheciendo y tenía miedo de las sombras que se alargaban rápidamente y de las ramas negras y delgadas que se entrecruzaban sobre su cabeza. El bosque no era un lugar acogedor cuando el sol no lo alumbraba. Resultaba inhóspito, lúgubre y repleto de voces. Cuando Peter llegó a su casa, su madre estaba arreglando la mesa para la cena, mientras su padrastro se encontraba sentado junto a la ventana, con un periódico atrasado sobre las rodillas, una pipa entre sus cariados y descoloridos dientes. Peter cerró la puerta y entró tímidamente en la habitación. «Buenas noches», dijo su padrastro. «¿Dónde has estado?» «Pescando en el río», replicó Peter nervioso. «Esperaba que una trucha se tragara el anzuelo y poder tomarla. Estaba ahí pescando. Eso es todo lo que he hecho desde que llegué al río. No estuve en ningún otro sitio. Esperaba poder pescar, aunque sea eso, una trucha». El padrastro frunció el ceño. Era un hombre alto, delgado, de más de mediana edad, con ojos oscuros, malhumorados y una retorcida mueca en la boca. «Oye, muchacho», gruñó, «¿no te he dicho que no te metas en el bosque? ¿No lo has oído?» «No he hecho nada malo, papá», gimoteó Peter. Solo pescaba en el río. Esperaba atrapar una trucha. No he ido ahí para nada más». «Ah, claro que sí. Que no te vea otra vez por los bosques. Si sé que has vuelto a poner los pies ahí, te voy a dar una chinga de la que te vas a acordar toda la vida». Vamos, Henry. La cena está servida. Deja de reprender al niño, murmuró la madre de Peter desde la cocina. Durante la cena, Peter estuvo silencioso y retraído, pero tan pronto terminó el último bocado, se excusó torpemente y se retiró a su cuarto. Estaba horriblemente asustado. En su cerebro, sensible e inculto, la forma de ser brutal de su padrastro tenía cierto vínculo con la sensación que le producía el bosque y las tranquilas y oscuras aguas del río cuando el sol no los alumbraba. Se hubiera querido echar a correr cuando su padrastro lo amenazó con darle una paliza, no por temor al daño físico, sino porque le asustaba algo que quedaba oculto detrás de su cruel e inhumana cara. «No deberías de ser tan duro con el chico», dijo la madre de Peter, mientras recogía los platos de la cena y los llevaba al fregadero. «Es un buen muchacho y no hace nada malo». «¿Ah, no lo hace?», respondió Henry con ironía. «Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué me desobedece y se va al bosque? ¿Por qué andaría por ahí, donde están esas cosas esperando y vigilando? Quizá ha hablado con ellas. Por lo que sé, puede muy bien estar de su parte. No es inteligente y debes vigilarlo por eso. Mary, debes vigilarlo mucho más. No puedes saber lo que harán o dirán». La madre de Peter suspiró. «Solo ha salido a divertirse un poco». «Ah, sí. Lo mejor será que no entre en el bosque. Puede encargarme de las bestias que han mandado contra nosotros, pero la ley no me permitirá tocarle un pelo de su estúpida cabeza. Si ellos lo mandan contra nosotros, no podré hacer nada. Es hijo tuyo, no mío. Si lo persuaden de estar en contra nuestra, tendré que salir corriendo. ¿Qué piensas de eso, mujer?» La madre de Peter se humedeció los labios con la lengua.
¿Has estado haciendo algo cruel otra vez, Henry?, preguntó Mary con pesar. El padrastro de Peter se levantó de la mesa y arrojó la silla contra la pared. «Eso a ti no te importa», exclamó. «Tengo que protegerme, ¿no es así? Si la cosecha se seca y las vacas no dan leche, debo luchar para vivir. Toda la culpa la tienen esas ranas que croan y que han mandado contra nosotros. Y no me dirás que no eran las ranas que croaban. Noche tras noche. Las hemos estado escuchando. Pues bien, ya he acabado con eso. Esta noche ya no las vas a escuchar». Mary palideció. Dejó los platos y se enfrentó con él. «Las ranas eran nuestras amigas», se lamentó entre sollozos. «Rezaba para que no les hicieras daño. Dijiste que lo harías, pero yo esperaba que no». «¿De qué te sirve esperar y rezar cuando tenemos algo peor que el diablo contra nosotros? Cuando Dios hizo al diablo, Mary, lo hizo bueno. Pero esas cosas han sido malas desde el principio. Considero que no forman parte de la creación. Han surgido por equivocación». «Las ranas eran nuestras amigas», insistió Mary con desesperación. «Ayer cuando paseaba por el bosque, me avisaron, una de esas cosas estaba en el árbol mirando. Si no me hubieran advertido, eso hubiese caído sobre mí. Pude ver sus ojos crueles, malvados, cómo me miraban a través de las hojas. Pero cuando las ranas empezaron a croar, di media vuelta y eché a correr. Se están volviendo cada vez más atrevidos, Henry. Saben que el padre de Jim no volverá y están dispuestos a apoderarse de nosotros. Supongo que tendré que ir a ellas cuando quieran. Tendré que tomar el lugar del padre de Jim. No soy de su misma sangre, pero al casarme entré a formar parte de la familia y la maldición recae sobre mí». «¿Y de mí qué dices, mujer?», refunfuñó Henry. «No creas que no he estado pensando en lo que me pasará a mí si no las combatimos. Cuando me casé contigo, te tomé para lo bueno y lo malo, aunque en realidad ha sido para lo malo, pero seguiré contigo si tú haces lo mismo por mí. No tienes derecho a criticarme. He sido muy bueno contigo. Cuando me hablaste de tu difunto esposo y de la maldición que pesaba sobre su familia, dije que no me importaba, porque consideraba que serías una buena esposa. Pero cuando lo dije, no había visto esas cosas, no sabía cómo eran. No sabía que mandarían contra nosotros a todas las bestias del bosque». «Ellos no han enviado las ranas contra nosotros, Henry. Las ranas nos quieren y nos avisan». «No lo creas. Esas ranas que croan están contra nosotros. Estaban contra nosotros desde el comienzo». «He hecho lo que dije. Dije que pondría las cabezas de cada una de esas ranas en un nudo corredizo, y lo he hecho. He estado ahí todo el día. No ha quedado una sola rana en el bosque». Mary se hundió en una silla cercana a la ventana. Se tocaba el rostro, lleno de arrugas. «Has hecho una cosa muy mala y cruel», murmuró. «Nada bueno puede salir de esto. Las ranas eran nuestras amigas, las únicas amigas que teníamos». «Las mandaron contra nosotros, agotaron la cosecha, impidieron que las gallinas pusieran huevos y que las vacas dieran leche. Estoy contento de haber puesto un nudo corredizo en sus cabezas. Para ellos será un aviso de que no me quedaré cruzado de brazos». «Lo lamentarás, Henry. Las ranas eran nuestras amigas. Solo procuraban avisarnos del mal. Esas cosas se impacientan e inquietan. Hace tiempo que nos esperan a Peter y a mí. También te esperan a ti. No tardarán mucho en venir a buscarnos a todos». Mientras tuvimos las ranas que nos avisaran, teníamos una esperanza. Ya no tenemos amigos en el bosque. Esas cosas nos despedazarán. Nos van a desgarrar, Henry. No podemos hacer nada al respecto. Sentía una especie de alivio con las ranas, ahí, avisándonos. Aunque quizá no pudieran hacer mucho, yo notaba que nos resguardaban. Las cosas saben ahora que el padre de Jim no volverá a su tumba. No mantendrán el pacto que hice con ellas, pero con las ranas ahí todavía quedaba alguna esperanza. Parecían impedir que se cumpliera la maldición. Me hacían sentir segura. Pasada la medianoche, Peter se despertó.
Se sentó, se frotó los ojos y miró aturdido a su alrededor. Algo estaba dando golpes en el cristal de la ventana. Peter no quería salir de la cama. La noche era fría y se sentía caliente y cómodo bajo las gruesas mantas. Pero ese algo daba golpes cada vez más recios en la ventana, con insistencia, de un modo monótono. Despacio y de mala gana, Peter retiró las mantas y saltó al suelo. «Ya voy», exclamó. «Abriré la ventana y haré lo que quiera. La abriré completamente». Temblando caminó entre la oscuridad. Su corazón latía con fuerza salvaje. El miedo y el terror aparecieron en sus ojos. No obstante, cuando llegó a la ventana, su vista solo encontró una mancha oscura y amorfa tras los cristales, plateados por la luna. Aturdido y ebrio de sueño, le pareció que se movía lenta y torpemente, como un gran escarabajo viejo. Solo que él era mucho más grande que un escarabajo. Peter abrió la ventana hasta que el viento sopló sobre su asustado y vacío rostro, despeinando su rebelde cabellera roja. En otras ocasiones hubiera temido las consecuencias de un acto tan temerario, pero se hallaba bajo el influjo de un impulso tan fuerte y lleno de curiosidad que obró instintivamente sin pensar. Durante unos segundos contempló la vacilante oscuridad y olfateó los vapores que emanaban de la tierra. Luego, sacudiendo la cabeza, volvió con paso vacilante a la cama. «Ahí no hay nada», murmuró. «Pensé que habría alguien, pero debo haberme equivocado». Con gesto perplejo se metió en la cama. «Temía que hubiera alguien en el bosque», continuó, mientras estiraba las sábanas hasta cubrirse las mejillas. «Alguien vivo como esas cosas que vi cuando tenía 8 años». Durante unos momentos se quedó mirando el techo. Su cerebro inculto, infantil, se pobló de imágenes, recuerdos de impresiones de un pasado triste y sombrío. «No es conveniente preguntar lo que hay en el lugar donde pusieron a mi abuelo», profirió. «Es mejor no preguntar a dónde fue el abuelo cuando aquello empezó. Yo no estaba ahí, pero oí a mi madre decir que era espantoso y que el abuelo era un hombre muy malo, a pesar de todo, pues hizo un pacto con él para volver». «Lo recuerdo muy bien. Una vez hace mucho tiempo, cuando yo tenía 8 años, vi a mi padre hablando con algo que parecía uno de ellos. Pero la habitación se hallaba a oscuras y no pude apreciarlo muy bien. Esa cosa se encontraba en el rincón cerca de la chimenea, y el abuelo le hablaba. No era tan alto como él, y estaba inclinado como si tuviera una jiba en la espalda. No pude ver bien su cabeza, pero por lo poco que pude observar, era como la de una serpiente cuando la miras por detrás. Y con eso fue suficiente para asustarme. No pude quedarme mucho rato en el cuarto, pues el olor me daba náuseas. Pero aún así, no hubiera podido presenciar todo lo que hubiera querido. Con la cabeza que vi cerca de la chimenea, tuve suficiente. Cuando le conté a mi madre lo que había visto, casi se desmayó. Me dijo: «Eso es lo que temía. Primero el abuelo y ahora resulta que tu padre también les ha hablado. Oh, por Dios, ¿por qué me casé con él?». Luego me besó y dijo: «Pobre niño, oh, pobrecito, tú también los verás, vendrán a buscarte». «¿Qué era, madre?», le pregunté. «Dímelo, por favor, ¿qué era?». «Cuando seas mayor», contestó. «Ahora no lo comprenderías». No volvió a ver a ninguno de los dos, pero antes de que el abuelo muriera, él me lo contó. «Ellos solo querían descansar», me dijo. «Pero solo lo consiguen cuando alguien muere. Vienen de muy lejos y solo quieren descansar en nuevas tumbas». Imagino que el problema consiste en que el abuelo se fue de su tumba y nunca volvió. Nunca cumplió su promesa. Ellos quieren descansar, pero no pueden, y están esperando a que el abuelo vuelva. Pero él está fuera en algún lugar de la tierra. Está recorriendo el mundo y no volverá si puede evitarlo. Y todo el tiempo, esas criaturas yacen en su tumba de la colina, esperando.
Supongo que estarán cansados de esperar en aquella tumba, profunda y negra, a que regrese el abuelo. Mi madre dijo que yo los vería alguna vez. También dijo que vendrían por mí. Quizá por eso siento esa extrañeza dentro de mí cuando voy al bosque. Quizá por eso papá no quiere que vaya a ese lugar. Puede ser que cuando alguien hace un pacto y no lo cumple, ellos vienen y se llevan a algún familiar cuando se cansan de esperar. Es lo único que supongo. Mi madre sabía que el abuelo no iba a volver si le era posible. ¿Quién desearía dejar de ver la hierba verde, sentir el aire fresco y oler la tierra cuando ha llovido, solo porque ha hecho un pacto y no puede romperlo? No culpo al abuelo porque no quiera volver. Si tengo la suerte de vivir eternamente, no volvería. Me pasearía por todos lados, feliz, pensando que puedo ver la hierba verde, oler la tierra mojada y tener a alguien que me quiera por siempre. El sueño se iba apoderando de Peter. Durante unos momentos, continuó mascullando, pero poco a poco su cerebro dejó de pensar en aquel pasado poblado de sombras. Cerró los ojos y entreabrió los labios con una sonrisa llena de paz. Su mente, limpia de toda imagen, volvía a ser otra vez un órgano vacío y satisfecho. Dormía tranquilo, separado del mundo y totalmente inconsciente de que una presencia extraña había entrado en su habitación. La cosa que apareció en la ventana abierta era pequeña y escurridiza. Durante un momento, la criatura se quedó incierta, oscilando la mirada en el antepecho plateado de la ventana. Luego, con un croar, saltó ágilmente hacia el piso. Un instante después, la ventana quedó vacía. Luego otra forma surgió de la oscuridad y cayó al suelo con un ronco croar. Le siguió otro y otro. Peter no despertó mientras la extraña procesión saltaba y manoteaba sobre el suelo. Ni siquiera se agitó en sueños. A los pocos minutos, la ventana se encontraba de nuevo ocupada. El nuevo intruso era mucho más grande y más oscuro que las formas que croaban. Estaba cubierto de cabello espeso y negro, y su pequeña y desproporcionada cabeza se movía ágilmente a la luz de la luna. Se detuvo unos momentos en el antepecho. Después, lenta, deliberadamente y sin hacer el menor ruido, se tiró al suelo y cruzó rápidamente la habitación. Mientras corría, abría la boca y dejaba escapar un silbido sordo entre sus blancos y resplandecientes dientes. El incierto amanecer se deslizaba como una verida sobrevolando los senderos de la selva, esparciendo una luz rojiza sobre los altos árboles y arrojando fluctuantes sombras en las profundas y oscuras aguas del río. En el estanque de Ethon, una hoja de azucena se convirtió en una gigantesca mano escarlata y una moteada salamandra se echó al agua, borboteando burbujas de aire en todas direcciones y dejando en su estela un remolino de un resplandor milagroso. La mano de la hoja de azucena ardió sobre el agua y brilló en todos los senderos iluminados de la selva, en los agudos e inquisitivos ojos que la poblaban, en las células olfativas de la nariz que husmeaban la humedad, en las huellas de los piececitos que se plasmaban por todas partes. La marmota no es un animal muy curioso, ni la roja ardilla, ni la pequeña y gris rata del bosque, ni el astuto y fornido hurón, ni hasta la imponente lechuza, con sus anchos y dilatados ojos, se detenía a mirar el pajar que ardía en llamas. Pero los vecinos de Oglethorpe se reunieron a una prudente distancia para ver cómo ardía la cabaña de aquella familia. Las llamas chispeaban, se alzaban y lanzaban un resplandor oscilante en el establo de paredes grises y en las pilas de estiércol que se elevaban entre el establo y el pozo cerca de la nevería, con sus enmohecidas bombas y los baldes anegados de agua, llenos hasta los bordes de las rojizas hojas de otoño. Cuando llegaron los bomberos, las llamas daban paso a un resplandor cegador que iluminaba todo el paisaje. Con un desespero inútil, los bomberos se unieron a los circunstantes contemplando cómo las llamas se apagaban en un fulgor rojo oscuro. Antes de la mañana, la opacidad lo cubría todo como una pesada manta. Al amanecer, los vecinos, como un enjambre de abejas, andaban a tientas sobre las ruinas de la vivienda e hicieron un horrendo descubrimiento. Los restos carbonizados
de 3 cuerpos humanos se hallaban espantosamente diseminados en medio de los negros ladrillos y de los escombros que todavía estaban humeantes. Todo lo que quedaba de los restos de Peter y de su madre yacían dispersos como un rompecabezas, pero el padrastro de Peter no había sido desmembrado. Estaba acostado espalda abajo con las piernas rígidas y violentamente separadas. La carne calcinada hasta quedar rizada y sus facciones tan negras y retorcidas que nadie hubiera podido identificarlo. Uno de los espectadores se inclinó y puso un tembloroso dedo sobre el tenso y brillante alambre que rodeaba el cuello del hombre fallecido. La carne aún caliente le produjo un estremecimiento en la muñeca que casi le llegaba hasta el codo. «Ha sido estrangulado», exclamó. «Antes de que las llamas lo quemasen, ya estaba muerto. Es la cosa más extraña que han visto mis ojos», dijo el sheriff Simpson cuando salió del cobertizo donde se guardaban los aperos. «¿Encontraste algo?», preguntó el comisario Wilson. Estaba de pie, sobre la alta y empapada hierba, mirando hacia el oeste, con aire meditabundo, observando las negras ruinas de la desventurada granja. «Ranas, Wilson», contestó el sheriff. «¿Ranas?» «Sí, una veintena, todas estranguladas con un alambre de latón, del mismo modo como fue estrangulado Oglethorpe. Solo que el alambre que tiene el hombre está hecho de cobre y es unas 10 veces más fuerte». «¿Y qué hay de las ranas?» «Todas están ahí, en el cobertizo, muertas, estranguladas, pero lo más raro de todo es que están junto a un gran ovillo de alambre de cobre, de la misma clase con el que estrangularon a Oglethorpe. Me parece a mí que en todo esto hay algo muy misterioso». El sheriff asintió con la cabeza. Uno de los vecinos vio cómo ardía la casa y dijo que antes de que llegaran los bomberos, vio que algo salía corriendo por la puerta. Agregó que era más pequeño que un hombre, pero que tenía el aspecto de un ser humano. Era oscuro. No pudo verlo muy bien a causa del resplandor, pero le pareció que estaba cubierto por completo de cabello negro y espeso, y que solo verlo le produjo náuseas. «Es extraño, ¿verdad?», dijo también que esa cosa llevaba una antorcha encendida. Eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. También te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.